Muy buenos días para todos, gracias por estar conectados hasta ahora. Seguimos hablando de los obstáculos comunes que pueden afectar la eficacia de nuestra oración como iglesia. Vamos a hablar de los ataques espirituales que podemos sufrir. En Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como usted ve, este versículo es clave al momento de entender los obstáculos comunes que afectan la eficacia de nuestra oración como iglesia. La oración, y de manera especial la oración intercesora, es un acto de amor y servicio a los demás, donde nos ponemos en la brecha para interceder ante Dios en nombre de otras personas. Eso es lo que llamamos oración de intercesión. Y la Biblia nos anima repetidamente a orar unos por otros. Y la oración intercesora es una expresión tangible de ese mandato bíblico de orar los unos por los otros. Pero a través de la intercesión, los creyentes tenemos el privilegio de colaborar con Dios en su plan redentor para la humanidad, llevando consuelo, sanidad, provisión y transformación a aquellos por quienes estamos orando. Sin embargo, mientras nos comprometemos en la oración intercesora, también debemos ser conscientes de la realidad de los ataques espirituales que podemos sufrir. Hay una realidad y es esta: cuando usted y yo asumimos nuestro papel como intercesores delante de Dios, por la gente, por la iglesia, por los demás, hay una realidad que no podemos evitar, y es los ataques espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces usted se da cuenta que hay 4 frentes de batalla en contra de nosotros como intercesores, en contra de nosotros como iglesia. El apóstol Pablo está advirtiendo aquí claramente sobre la naturaleza de nuestra lucha espiritual en el mismo momento en que queremos colaborar con el avance del reino de Dios, con el plan redentor de Dios para la humanidad. Es decir, que cuando usted se coloca en la brecha para trabajar en función de que el reino de Dios avance, bien sea por medio de su oración, bien sea por medio de la predicación del evangelio, o bien sea porque usted quiere de alguna manera colaborar en la obra de Dios, usted se mete en una batalla espiritual. Ahora, es necesario que entendamos que nuestra batalla espiritual no es contra seres humanos. Su batalla espiritual no es contra su familia, no es contra su esposo, no es contra sus hijos, pero tampoco su batalla espiritual es contra los hermanos de la iglesia. Su batalla espiritual no es contra los líderes, pastores. Su batalla espiritual no es contra otras personas, compañeros de trabajo, nada. Su batalla espiritual es contra fuerzas espirituales malignas que operan en el mundo invisible. Estas fuerzas malignas lo que buscan es obstaculizar el avance del reino de Dios. Y como tú estás trabajando en pro del reino, pues tú también sufres los ataques de esa oposición. Y esos ataques se pueden manifestar en diversas formas, y hoy vamos a ver algunas de ellas, pero están incluidos aquí los ataques dirigidos contra aquellos que se dedican a la oración.
y de manera específica a la oración intercesora. Usted, cuando se levanta como un intercesor de parte de Dios en contra de las tinieblas, a favor de los demás, a favor de la iglesia, a favor de los no creyentes, usted entra en una batalla. Usted se pone de frente en contra de toda una estructura de batalla que la Biblia dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es muy clave entender esto, porque es el concepto de fondo de los ataques espirituales y es el concepto de fondo que tenemos que tener claro para entender el impacto no solamente que tiene su oración intercesora en el reino espiritual, sino también el efecto que puede producir en el reino de lo material. Es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de recursos, estamos hablando de salud, prosperidad y todo lo que puede detener el avance de las tinieblas en la vida de una persona. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo estas fuerzas espirituales buscan socavar y debilitar nuestros esfuerzos de oración? Pero lo más importante es que nos preguntemos: ¿cómo podemos resistir y vencer esta oposición espiritual mediante el poder y la autoridad que nos otorga el Señor? Es clave que nosotros, como hijos de Dios, entendamos estos asuntos, porque de eso depende muchísimo que nos mantengamos firmes. Vuelvo a leer el versículo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, lo primero que nos plantea este versículo es que tenemos una lucha. Hay una lucha, hay una batalla. Y vea que aquí la Biblia ni siquiera habla de batalla, es una lucha. Es una lucha constante y la lucha es cuerpo a cuerpo, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, lo segundo que debemos entender es que tu lucha no es contra otra persona, aun cuando esa otra persona se pueda convertir en la fuente del ataque para ti. Tu lucha no es contra ella, tu lucha no es persona a persona, sino que tenemos lucha contra toda una estructura. Hay una estructura de poder espiritual de las tinieblas que está en contra tuya o en contra nuestra como iglesia, en contra nuestra como intercesores, en contra nuestra como gente que ora en la presencia del Señor para que los planes de Dios vengan. Vuelvo y le repito, el hecho de nosotros ponernos en la brecha a favor del reino de Dios nos hace blanco de una lucha espiritual en contra nuestra. Y no se lo digo para que usted se asuste, se lo digo es para que sepa que usted y yo somos guerreros, batalladores, luchadores espirituales en una batalla cuerpo a cuerpo, en una batalla contra las tinieblas. Y necesitamos entender eso, porque si vamos a batallar, necesitamos entender la naturaleza de nuestra lucha, necesitamos entender contra quién luchamos, necesitamos entender cuáles son los flancos de oposición que tenemos y necesitamos entender cuáles son las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla espiritual, ¿ok? Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Y quizá
estos días que nos quedan de la semana, vamos a ocuparlos a hablar de la oposición espiritual que enfrentamos, y es clave que como iglesia nosotros lo entendamos, porque eso puede dar algunas respuestas a cosas que han estado sucediendo a nivel de iglesia, a nivel personal y a nivel de lo que somos como cuerpo de Cristo, porque se trata de una lucha espiritual. Entonces, si tenemos esto en cuenta, quizá veamos cómo ha venido el ataque de las tinieblas en nuestra contra y cómo nosotros podemos pararnos firmes para detener de una vez por todas lo que ha venido sucediendo con nosotros como iglesia durante quizá un buen tiempo por no estar bien parado en la brecha. Amén. Entonces vamos a definir primeramente qué son los ataques espirituales, cómo se manifiestan y cómo vienen a nuestra vida. Lo primero que tiene que entender es que los ataques espirituales pueden definirse como esfuerzos concertados y malignos de las fuerzas espirituales adversas para obstaculizar, desviar o destruir la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo. ¿Ok? Para obstaculizar, desviar o destruir la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Vea, los ataques espirituales son esfuerzos de las tinieblas. Lo primero que tienen que entender es que nuestra lucha es contra las tinieblas y las tinieblas se organizan en función de detenernos a nosotros. Estos ataques de las tinieblas contra la iglesia, contra la oración, contra los intercesores, es un ataque concertado, es decir, ellos se ponen en concierto, se ponen de acuerdo. Las fuerzas espirituales de maldad operan en el poder del acuerdo contra nosotros. Es decir, ¿qué buscan ellos? Buscan obstaculizar nuestra oración. Lo primero es eso, por eso hablamos de los obstáculos de la oración. Lo segundo que buscan es desviar el propósito de nuestra oración. Usted se va a dar cuenta más adelante cómo puede ser desviado el propósito de la oración. Y 3, buscan destruir la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Y esto es clave que lo entendamos. Esos ataques no se limitan a la esfera física. No son ataques que solamente nos afectan físicamente, sino que operan principalmente en el ámbito espiritual, donde las batallas invisibles tienen lugar, donde usted y yo no podemos ver lo que está sucediendo. Hay una batalla que está ocurriendo y hay algunas formas comunes de ataque, cómo se manifiestan estas batallas, y usted puede verlo en el efecto sobre la vida de los creyentes que se dedican a la intercesión.